Fisiología del aparato gastrointestinal de los rumiantes. Práctica 1. Presentado por Jorge Luis Rojas Sáchica, tutor de prácticas Camilo Álvarez. ¿A qué se denomina ecosistema ruminal y cuáles son las funciones de cada uno de los microorganismos ruminales? Entonces, el ecosistema ruminal pues es todo lo que encontramos dentro del rumen que ayudan con la digestión del rumiante. Entonces, en el rumen encontramos bacterias, hongos, protozoos y arqueas. La función de las bacterias es degradar materiales vegetales produciendo ácidos grasos de bajo peso molecular y proteínas microbianas que son aprovechadas por el rumiante. Los hongos son los encargados de degradar los polímeros de la pared celular vegetal que son más resistentes. Los protozoos son los encargados de depredar las bacterias, aumentando así el reciclaje en el rumen y disminuye la contribución microbiana a la proteína que llega al duodeno. La función de las arqueas, ellas participan en la formación del gas metano. Clasificación funcional de las bacterias ruminales, sustratos y productos. Grupo de bacterias, característica funcional y producto final. Celulolíticas, fermentan hidratos de carbono estructurales de la pared. Celulosa, hemicelulosa y pectinas. Produce ácidos grasos volátiles, preferentemente acetato. Amilolíticas, fermentación de hidratos de carbono de reserva de granos y almidón. Produce ácidos grasos volátiles, preferentemente propionato. Sacarolíticas, fermentación de hidratos de carbono simples, azúcares vegetales. Produce ácidos grasos volátiles, preferentemente butirato. Lactolíticas, metabolizan la lactosa. Producen ácidos grasos libres y ácidos grasos volátiles, preferentemente butirato. Lipolíticas, metabolizan las grasas, produciendo ácidos grasos libres y ácidos grasos volátiles, preferentemente propionato. Proteolíticas, degradan la proteína produciendo ácidos grasos volátiles. Metanogénicas, producen metano. Ureolíticas, hidrolizan la urea produciendo amoníaco. Clasificación de las protozoos ruminales y sus sustratos de fermentación preferente. Los protozoos poseen enzimas hidrolíticas y reductoras, por lo que pueden neutralizar componentes tóxicos del alimento. Entre ellos cabe destacar la reducción de los grupos nitritos de los compuestos orgánicos a aminas, y también pueden formar compuestos de metales pesados de difícil absorción, como lo es el caso de los sulfuros de cobre o quelatos de cobre. También son capaces de fagocitar y matar bacterias, asimilando la mayoría de las proteínas bacterianas. La digestión de las proteínas bacterianas aumenta la disponibilidad de productos de descomposición orgánicos e inorgánicos en líquido del rumen, y con ello mejora el crecimiento y la eficiencia de las bacterias restantes, manteniendo la población bacteriana bajo control. Hongos ruminales. El grado de colonización de los hongos ruminales pues depende del tipo de alimentación o dieta que se le dé a los animales, a los rumiantes en este caso. Dice que si los animales son alimentados con forrajes de baja calidad o pastos, como dicen ordinariamente, pastos hechos o residuos de cosechas, mejor conocidos como rastrojos, eso dificulta la digestión de estos alimentos porque son muy duros, son muy fibrosos. Entonces ahí es donde debe aumentar la cantidad o la población de los hongos para que puedan degradar o deshacer esas paredes celulares que son más fuertes por la maduración de estos forrajes.
¿Cuáles son las condiciones que prevalecen en el rumen para garantizar la sostenibilidad de los microorganismos? Entonces, como ya todos sabemos, el rumen es una cámara de fermentación que necesita de muchos microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, arqueas, para funcionar al 100%. Entonces, el rumen proporciona un ambiente estable y relativamente uniforme de características anaeróbicas con una temperatura entre los 30 y los 40 grados centígrados y un pH que va entre los 5.5 a los 7. Estas condiciones óptimas para los microorganismos asociados y el continuo aporte de materia vegetal ingerido permiten el desarrollo de comunidades muy densas, 10 a la 1 menos 10 a la 11 mililitros de microorganismos. Entonces, como lo decíamos, el rumen brinda unas condiciones para que las bacterias, los hongos y los protozoos pues se reproduzcan y mantengan sus poblaciones para el perfecto funcionamiento y degradación de todo lo que consume, los forrajes y granos y concentrados que consumen, de la dieta que consume el rumiante. ¿Cuál es la función principal del proceso de rumia y qué tipos de movimientos facilitan el adecuado funcionamiento? Entonces, la rumia es una función de vital importancia para que la digestión de los alimentos se lleve a cabo. La rumia es el acto mediante el cual el forraje ingerido es devuelto a la boca para ser remasticado y reingerido. Entonces, la función de la rumia es hacer más pequeños el tamaño de las partículas de los forrajes para que sea más fácil la digestión o para que sea más fácil el actuar de las bacterias, de los hongos allá en el rumen y se pueda llevar a cabo el proceso adecuadamente. A los animales rumiantes se les denomina tales como debido a su capacidad para rumiar, remasticar. En condiciones naturales, un rumiante es capaz de consumir grandes cantidades de forraje, en el cual posteriormente es aprovechado mediante el proceso de la ruminación o rumia. Este es un mecanismo de supervivencia de estos animales en contra de los depredadores, ya que en vida silvestre consumen alimentos groseros en grandes cantidades para después retirarse a un lugar tranquilo para remasticarlo. Entonces, como lo decíamos, la principal función de la rumia es hacer más pequeñas las partículas de los forrajes para un perfecto aprovechamiento de los mismos en el rumen. La ruminación o rumia del contenido ruminal es una característica distintiva de los rumiantes y se da en 5 etapas. Regurgitación de la ingesta desde el rumen retículo. Reglución de los líquidos presentes en el bolo regurgitado. Remasticación de los sólidos regurgitados. Reinsalivación de la ingesta y reglución del bolo. La ruminación es un evento muy complejo en el que participa una contracción especial del retículo asociada con la dilatación del cardias, un estado de presión negativa en el tórax y una onda de contracción antiperistaltítica del esófago. La ruminación se activa directamente por contacto del forraje con la mucosa del rumen retículo. El tamaño de las partículas es importante puesto que se ha observado que el alimento en polvo o finamente molido inhibe el proceso de ruminación. El tamaño de las partículas adecuado para estimular la rumia debe ser mayor a 2.5 a 3 centímetros. ¿Cuáles son las principales funciones de la masticación y la salivación en la digestión en rumiantes? Entonces, las principales funciones de la masticación durante la alimentación son mezclar los alimentos con saliva, reducir el tamaño de las partículas, incrementar la solubilización de los nutrientes disponibles,
dentro de los alimentos, haciéndolos accesibles a las bacterias del rumen. Entonces la salivación ayuda a masticar y a tragar. La salivación también contiene enzimas, la saliva contiene enzimas que ayudan a la descomposición de la grasa, lipasa salival, y el almidón, amilasa salival. La función más importante de la saliva es amortizar los niveles de pH en el retículo rumen. Una vaca madura llega a producir hasta 50 litros de saliva al día, aunque este depende de la calidad del tiempo que el animal pasa comiendo, masticando, un proceso que estimula la producción de la saliva. Entonces el animal debe como pasar bastante tiempo alimentándose para que se estimule la producción de la saliva, de la salivación. ¿Cómo se lleva a cabo la digestión fermentativa de los forrajes en animales rumiantes? La digestión de tipo fermentativo depende del desarrollo normal de los microorganismos que la llevan a cabo, es decir, el rumiante debe crear las condiciones más óptimas para garantizar su crecimiento y multiplicación, lo que hace que se convierta en una especie de medio de cultivo. O sea, como lo hemos dicho antes, el rumen es un tanque de fermentación que, pues, cuando cumple con las condiciones óptimas, por ejemplo la temperatura, el pH, entre otras, entonces eso ayuda a que las bacterias, los protozoos, los hongos, pues proliferen y hagan bien su trabajo y estén, pues, se sientan a gusto en dicho ecosistema, y pues el rumiante puede aprovechar de la mejor manera pues la producción de ellos, o lo que ellos le producen, todos los proteínas, ácidos grasos y todo lo que se produce ahí en el rumen. Bueno, para finalizar, pues agradecerle al tutor y a los compañeros por la atención prestada. Feliz día.